Grabación en marcha. Bien, son 6 los agentes extintores que vamos a ver. Y vamos a empezar por el primero. El primer agente extintor, por ser el más usado en casi todos los sistemas de protección contra incendio, es el agua. Posteriormente pasaremos a ver las espumas, que está relacionado al tema agua. Seguiremos con dióxido de carbono. Después vamos a ver agentes limpios o también como se los denomina como jalones o halones. Seguiremos por polvos químicos secos para terminar en el agente K o los polvos químicos húmedos o líquidos, como se le denomina también a los agentes K. Y después de esto, que a lo mejor ya estaremos viéndonos las caras en el salón, si no, seguiremos por vía videoconferencia viendo extintores portátiles o como le llamamos en la Argentina, matafuegos. Y después seguiremos viendo explosiones hasta que se acabe el temario. En algún momento nos encontraremos. Bien, vamos a empezar con agua. El agua como agente extintor. Bien, antes de empezar a hablar específicamente del agua, vamos a hablar de los principios de extinción de incendio, que esto es muy fácil, algo vimos, repasamos cuando vimos combustión, pero está bien que empecemos con este tema nuevamente. Y vamos a usar el tetraedro de fuego o, como yo uso porque estamos en un sistema plano de proyección, el cuadrado de fuego, el cuadrilátero de fuego. Lo cual decía que si yo rompo cualquier lado del tetraedro de cualquier cara del tetraedro de fuego, cualquier lado del cuadrado de fuego, estoy cortando el proceso de la combustión. Uno de los usos que tiene el triángulo de fuego o el tetraedro de fuego es en básicamente entender dónde actúa cada agente extintor. Los 6 agentes extintores que vamos a ver actúan en distintas caras del cuadrado. Por ejemplo, el agua va a actuar sobre el combustible, va a actuar fundamentalmente sobre el calor y va a actuar también sobre el lado aire o comburente. Las espumas, que es el que le sigue en orden de importancia que vamos a ver, va a actuar principalmente del lado aire y también va a actuar un poco del lado calor. El dióxido de carbono, básicamente el dióxido de carbono trabaja sobre el comburente. Los agentes limpios y el polvo químico seco actúan en la reacción química en cadena, como ya esto lo expliqué cuando vimos reacción química en cadena. Y el agente K o los polvos químicos húmedos o líquidos, como se los denomina técnicamente, actúan sobre el lado combustible. Por lo menos esta es la presentación de dónde actúa cada uno de los agentes extintores. Vamos a pasar a explicar, o voy a pasar a explicar, cómo entender a un agente extintor. Esto es una ayuda que les va a permitir estudiar el agente extintor y entenderlo, porque así lo voy a explicar. Como está explicado ahora, es como voy a explicar cada uno de los agentes extintores. Lo primero que hay que saber antes de abordar un agente extintor es qué es el agente extintor. Entonces vamos a hablar qué es el agua, aunque parezca tonto y la mayoría sepamos qué es el agua porque convivimos con el agua permanentemente, necesitamos refrescar algunas cuestiones. De cualquier agente extintor que ustedes quieran abordar el estudio, necesitan saber qué es ese agente extintor, sus características físico-químicas, porque esto define después todas las capacidades o las limitaciones que tiene el agente extintor está en relación a sus características físico-químicas. ¿Qué problema nos genera? ¿Qué ventajas tenemos? Están dadas por estas características físico-químicas, esto de entender qué es el agente extintor que vamos a usar. Después necesitamos entender cómo apaga ese agente extintor, o sea, los mecanismos de extinción, es decir, cómo ese agente extintor interviene en el proceso de la combustión. A eso le llamamos mecanismos de extinción. Entender la forma que el agente extintor interviene en el proceso de la combustión.
Después vienen dos ítems muy importantes que por ahí no están bien apreciados en el fondo, que es entender las ventajas y las limitaciones del agente extintor. Cuando hacemos y nos toca hacer selección de agentes extintores, necesitamos saber fundamentalmente las limitaciones, porque las limitaciones es la que me van a matar, como bombero, como usuario de ese agente extintor. Las limitaciones va a ser que ese agente extintor no apague. Las limitaciones va a ser que ese agente extintor genere un problema posterior más grave del que queremos salir. Y las ventajas, obviamente, tiene que ver con las diferencias que hacen a un agente extintor de otro y por qué me sirve un agente extintor para determinado caso en relación a otro que, aunque lo apaga también a ese combustible, es más eficiente a la hora de apagarlo. Y por último, y no menos importante, es qué usos tiene ese agente extintor. Si ustedes, cuando van a estudiar un agente extintor, lo dividen en estos 5 temas, prácticamente, más allá de las confusiones que al principio pueden haber, que se confundan con todos los agentes extintores, con los 6 agentes extintores, si lo estudian y lo razonan de esta manera, van a ver que va a ser mucho más simple y mucho más fácil aprender y entender a un agente extintor. ¿Comprendido esto? Esto como introducción. Ahora vamos a lo nuestro, vamos a empezar a hablar del agua. ¿Qué es el agua? Bah, parece una pregunta tonta, bastante sonsa. No vamos a hacer una superclase de agua, vamos a ver algunas cuestiones que nos interesan en materia de extinción de incendios, que después las vamos a ir mencionando cuando las necesitemos. De internet rescaté esta imagen genial de la estructura molecular del agua. Todos sabemos que el agua tiene la fórmula H2O, más que conocida por todos, o sea que tiene un átomo de oxígeno enlazado por un enlace covalente a 2 átomos de hidrógeno. Por un lado, eso no reviste grandes importancia a la hora de extinción de incendios. Sí, lo importante en materia de extinción de incendios es que, y lo que hace al agua con lo que es que el agua está unida a otras moléculas de agua. Las distintas moléculas de agua están unidas entre sí por un enlace que se denomina puente de hidrógeno. Y este puente de hidrógeno, muy característico del agua, le da propiedades y características tan particular al agua. Entre ellas, la necesidad de que necesitamos entregarle mucha energía para poder pasar del estado líquido al estado gaseoso del agua. ¿Por qué? Porque para romper este enlace molecular necesitamos agregarle al agua mucha energía. Y esa energía es calor. Ya ahora lo vamos a entender más en detalle. Otra de las propiedades que le otorga el puente de hidrógeno al agua es que cuando se congela, su volumen aumenta. Por lo general, la mayoría de todos los materiales, cuando se enfrían, se van encogiendo en vez de dilatarse. El agua, como todos sabemos, porque a quién no se le explotó una botella de cerveza en el freezer, en el congelador. ¿Y por qué? Porque la cerveza es agua, básicamente tiene agua en su composición, y el agua cuando se congela aumenta un 10% su volumen. ¿Y eso que se debe? También al puente de hidrógeno. Y como todos sabemos, el cubito flota porque el hielo, el sólido agua, se vuelve más liviano que el agua en estado líquido, cosa que con otras sustancias no pasa. Estas son algunas de las características que le otorga el puente de hidrógeno al agua. En algunas nos interesa y las vamos a repasar más adelante cuando lo necesitemos. ¿Comprendido más o menos? Después el resto de las cuestiones del agua no tienen gran importancia en materia de extinción de incendios, salvo las que vamos a ver cuando vayamos avanzando. ¿Comprendido esto? Cualquier cosa me van diciendo, me van escribiendo por el chat, o pegan el grito y hablan, ¿no? Yo no les tengo prohibido hablar, los micrófonos están cerrados simplemente para no hacer interferencia, pero si quieren hablar y aportar algo, habilitan el micrófono y lo dicen, no hay problema. Y si quieren mostrar la cara de la camarita, también tienen permitido mostrar la cara. Bien, vamos a empezar por un tema que es fácil, para empezar a entrar en calor con el agua y con los agentes extintores, que es las ventajas. Las ventajas es el motivo por el cual usamos el agua. ¿Qué diferencia tiene el agua de otros agentes extintores? En definitiva, vamos a ver el agua por sí misma, pero más adelante
vamos a poder comparar, cuando empecemos a avanzar con otros agentes extintores, vamos a poder comparar las ventajas del agua de las ventajas del espuma, de la ventaja del dióxido de carbono o de la ventaja de usar agente K. Bien, como dije recién, el agua está unida, las moléculas del agua están unidas por un puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno es muy resistente y para poder romper este puente de hidrógeno y transformar el agua líquida en el agua gaseosa o agua en estado de vapor, necesitamos entregarle mucha energía. Por lo tanto, el agua tiene una gran capacidad de absorber calor y esto ya lo vamos a estudiar más en detalle cuando terminemos ahora de ver las ventajas del agua. El agua es uno de los productos, por lo menos hasta donde conozco, que mayor capacidad de calor absorbe. Y obviamente si absorbe calor se transforma en el principal agente extintor de incendios, porque como vimos en materia de combustión, a la combustión la dominamos cuando dominamos el calor que está puesto en juego en la combustión. Hasta que no dominamos el calor que está puesto en juego en la combustión no la tenemos bajo control. La combustión siempre nos va a controlar a nosotros. Alta disponibilidad, bueno, el mundo es básicamente agua, así que donde hay seres humanos, donde hay actividad laboral, por lo general siempre hay agua disponible. Así que no hay que preocuparse. No será agua de buena calidad, pero al incendio no le afecta demasiado eso. Es económica, no es gratis el agua, porque nos cuesta, aunque sea sacarla del pozo, bombearla, nos cuesta y almacenarla también, pero es un agente extintor económica en relación a otros agentes extintores, como por ejemplo los agentes inertes o los agentes limpios, que son agentes caros. Es fácil de almacenar y transportar. Bueno, sí, almacenar agua me lleva mucho volumen, porque el agua no la puedo comprimir, pero es mucho más complejo almacenar y transportar gases. El agua es líquida en esta temperatura y presión ambiente y por lo tanto almacenar agua es relativamente fácil y transportar agua de un lugar a otro es también relativamente fácil. No es marca registrada, este redondelito con la R se usa para marca registrada. Esto que parece una soncera no lo es porque vamos a ver más adelante que hay agentes extintores que son marca registrada y por lo tanto para poder fabricar o comercializar ese producto, necesito tener la autorización del dueño de la patente. Hasta ahora del agua nadie se ha querido hacer dueño de la patente. Reusable. El agua tiene la característica de que es reusable. No tanto en incendio, porque en incendio por lo general no reusamos el agua que tiramos con los sistemas de extinción, pero en términos generales el agua es reusable. Es estable químicamente, reacciona. A ver, si alguien conoce lo que es el acetileno es un gas extremadamente inestable, a tal punto que si yo le pego un mazazo, un martillazo, un tubo de acetileno, a los pocos, no a los pocos minutos, a las pocas horas el tubo explota, porque es absolutamente inestable. Al agua la caliento, la congelo, la evaporo, la vuelvo a condensar, la vuelvo a congelar y el agua no le pasa absolutamente nada más que cambiar de estado. Bajo nivel de reactividad. Hay otros agentes extintores que son mucho más reactivos. Reactivo quiere decir que reacciona con otras sustancias. El agua reacciona con otras sustancias, pero es bastante limitada la capacidad de reactividad que tiene el agua. Bajo nivel de corrosividad. Obviamente el agua no es que no sea corrosiva, pero si lo comparamos con los polvos químicos secos, el agua tiene un bajo nivel de corrosividad. Aumenta, obviamente, si estamos hablando de agua de mar, agua salada, donde la corrosividad aumenta. Como agente extintor, el agua no tiene fecha de vencimiento. Y eso es una enorme ventaja. Cualquier tipo de agua sirve. No pierde su capacidad extintora con el tiempo. El agua dulce, el agua potable, el agua salada, el agua podrida, el agua bendecida por la iglesia, el agua de donde venga, el agua
el agua del Canario, el agua de la pileta con un poco de cloro, el agua del Paraná, el agua del Atlántico, el agua del Riachuelo, es agua en mejor o peor estado, pero esa agua para apagar un incendio sirve. No servirá para tomar, pero para apagar un incendio el agua sirve y no pierde su capacidad extintora. Tendrá mal olor el agua, tendrá mal sabor, no la podremos tomar. Pero toda agua es bienvenida para apagar un incendio, porque no pierde su capacidad extintora, no pierde la capacidad de absorber calor que tiene el agua. Cualquier tipo de agua sirve. El agua de la pileta, el agua de pozo, el agua del océano, el agua de un riachuelo, el agua del Paraná, el agua de una laguna, el agua de aguas provinciales de Santa Fe, el agua de lluvia, donde venga el agua, bienvenida sea, y cualquier tipo de agua sirve. Esto es muy útil cuando diseñamos sistemas de red de incendio para ver de dónde puedo obtener agua para apagar el incendio. Y el agua es el que más alcance tiene como agente extintor, porque el agua sale de las mangueras, sale del matafuego o de una red de incendio en estado líquido y por lo tanto el líquido, mientras más presión le doy, más alcance tengo. Puedo tener alcances hasta de 50, 60 metros de chorro de agua. Con un matafuego logro 10 metros de agua de alcance. Con un matafuego. 10 metros. Vamos a ver que el resto de los agentes extintores no tienen semejante alcance. Tienen 1,5 metros, 2, 3 metros de alcance. ¿Y qué tiene que ver el alcance? Muchísimo. El alcance, la distancia entre el agente, donde yo, de donde estoy tirando el agente extintor a donde llega a apagar el fuego, esa distancia es la que me da seguridad. La seguridad del bombero, del usuario, del matafuego, perdón, está dado en la distancia que puede llegar a tomar entre el incendio y el lugar donde está tirando el agua. La mejor seguridad para un bombero es la distancia. Y el agua es el agente extintor que mayor distancia logra. Como le dije, hay equipos que pueden llegar hasta los 50, 60 metros de distancia. O más, de acuerdo a la presión, obviamente, y al tipo de instalación que estén usando. ¿Comprendido esto? Son algunas de las enormes ventajas que tiene el agua, que parece el gran agente extintor, pero ya vamos a ir avanzando y entendiendo las limitaciones que tiene. Que vamos a ver que el agua no sirve para todos los agentes extintores, para todos los combustibles, perdón, y tiene importantes limitaciones. Que hay que entender las limitaciones del agua para entender después qué agente extintor puede usar para poder suplir esa limitación que tiene el agua. ¿Comprendido? Son algunas de las principales ventajas que tiene el agua como agente extintor. Como dije, como vengo diciendo, el puente de hidrógeno le otorga al agua una enorme capacidad de absorber calor. Así que vamos a estudiar un poquito cómo es el proceso de absorción de calor del agua, que seguramente en física también lo van a ver de otra manera, pero lo van a terminar viendo. Antes de entrar con el proceso de absorción de calor, vamos a hacer un ejemplo mental. Muy viejo este ejemplo. Vamos a agarrar 4 sustancias distintas. 1 kilo de agua, 1 kilo de arena, 1 kilo de hierro y 1 kilo de mercurio. Estas 4 sustancias están a 20 grados centígrados. A estas 4 sustancias las voy a calentar con 10 kilocalorías. La kilocaloría, como la frigoría, son unidades de calor. Es como un metro. Una kilocaloría es una determinada cantidad de calor. Así que a estas 4 sustancias las voy a calentar con 10 kilocalorías. El agua pasa de 20 a 30 grados centígrados. La arena pasa de 10 a 70 grados centígrados. Ya a esa temperatura con la arena me estoy quemando los dedos y las plantas del pie. El hierro pasa a 113 grados centígrados. Flor de ampolla te sacás y agarrás un hierro a 113 grados centígrados. Flor de quemadura ya tenés. Y el mercurio, solamente agregándole 10 kilocalorías, pasa a 320 grados centígrados. Este experimento, que obviamente lo estamos haciendo acá
en la presentación, me está indicando que el agua de estos cuatro elementos, el agua es el que más capacidad de calor, la que más calor absorbe, porque es la que menos temperatura levantó con la misma cantidad de calor. No sé si están entendiendo el ejemplo. Si yo tuviese que apagar un incendio con arena para absorber calor, necesitaría 50 veces más de arena. Eso nos explica por qué tardamos tanto en calentar el agua del mate. ¿Eh? Y qué tan poquito tarda el hierro en calentarse. Porque el agua, debido al enlace que tiene, al enlace molecular de puente de hidrógeno, necesita mucha energía para poder romper estas moléculas y transformar el agua líquida en agua gaseosa, en agua vapor, gaseosa casi lo mismo, o lo mismo. ¿Comprendido este ejemplo? No, no estamos hablando de conducción de calor. Viene genial tu pregunta, Florencia, si el agua conduce menos el calor. No estamos hablando de conducción del calor como vimos en combustión. Estamos hablando de la capacidad de absorber calor que tiene un cuerpo. ¿Me explico? El hierro es un excelente elemento para conducir calor, porque lo conduce de un punto a otro sin moverse, como vimos en combustión. Pero sin embargo tiene una pésima capacidad de absorber calor. El hierro levanta 93 grados centígrados, mientras que el agua levanta 10. O sea, me cuesta más plata calentar el agua que calentar un hierro. No es que conduce más, es la capacidad de un cuerpo para absorber calor, no es para conducirlo de un lado a otro de un cuerpo. No sé si quedó claro esto, vino genial la pregunta. ¿Comprendido este ejemplo? Vamos entonces a preguntarnos cuánto calor se necesita para calentar un kilo de agua. ¿Eh? A este proceso lo podemos dividir en más etapas, pero vamos a partir de un agua de 20 grados centígrados, que es la temperatura normal a la que se considera, aunque en algunos lados está un poco menos el agua, a 100 grados centígrados, que es la etapa que le llamamos de calentamiento. El agua en esta etapa está en estado líquido y necesitamos calentar hasta los 100 grados centígrados. Después al agua a los 100 grados centígrados se evapora. Y con estas dos etapas de calentamiento del agua nos alcanza para lo que es materia de incendio. Si estuviésemos hablando de calderas, necesitaríamos estudiar un poco más del tema del agua. Pero hasta ahora vamos a estudiar cuánto calor necesito aportarle al agua para evaporar un kilo de agua. ¿Comprendido? Entonces vamos a empezar con la etapa 1, que es la de calentamiento. De 20 a 100 grados centígrados. ¿Por qué a 100 grados centígrados? Porque el agua a 100 grados centígrados, aunque parezca una pavada y una soncera, lo voy a repetir y a decir, el agua a 100 grados centígrados hierve y empieza a cambiar de estado, aunque lo hace un poco antes de evaporar, pero a 100 grados centígrados el agua hierve. La fórmula que se usa para calcular la cantidad de calor que absorbe un cuerpo está dada por el calor en kilocalorías, que es la unidad que vamos a usar por lo general, por el calor específico, que ya vamos a ver qué es el calor específico, por la masa y por la temperatura. Si yo quiero saber cuánto calor me va a consumir la cocina para calentar 1 kilo de agua o 1 litro de agua para hacer mate, acá tiene la fórmula. Ahí después agarran la factura de gas, se fijan cuánto está el metro cúbico de gas y ahí calculan cuánto le costó tomar mate. ¿Eh? Vamos, vamos al ejemplo. Díganme si no van entendiendo. Fíjense, el calor específico. Vamos por empezar a ver qué es el calor específico. El calor específico, lo digo despacio, es la cantidad de calor que le tengo que agregar a 1 kilo de agua
para que levante 1 grado centígrado su temperatura. Acá lo dice la unidad. Es la cantidad de calor que le tengo que agregar a 1 kilo de agua para levantar 1 grado centígrado su temperatura. Eso es el calor específico de cualquier sustancia. El agua es 1. O sea que el agua necesito entregarle o me va a absorber 1 kilocaloría para levantar 1 kilogramo, 1 grado centígrado. ¿Comprendido? Para el acero, para... A ver, vamos al aire, miren el aire. El aire es 0,24. O sea que si yo se me ocurriera apagar con aire un incendio, supongamos que el aire es un agente extintor en este pizarrón virtual, necesito 4 veces más de aire que de agua. Porque el aire, necesita menos calor para calentarse. Obviamente no usamos aire para apagar un incendio, está claro, ¿no? Porque es un comburente. Si utilizara, a ver, vidrio, miren, 0,161. Unas 8 veces de vidrio necesitaría tirar un incendio para absorber la misma cantidad de calor que del agua. Esta desventaja que es que el agua nos cuesta mucho calentarla cuando hacemos fideo, cuando nos bañamos, cuando la calentamos para el mate o para café, tiene una enorme ventaja que es con poca cantidad absorbe mucho calor. ¿Comprendido? Entonces vamos a calcular cuánto calor necesitamos para hervir el agua, para llevarla a los 100 grados centígrados. El calor específico del agua dijimos que es 1 kilocalorías por kilogramos por grados centígrados. Por 1 kilo de agua, 1 kilo, 1 litro, vamos a usar la unidad de kilo, que es la que necesitamos acá por las unidades que tiene el calor específico, por la diferencia de temperatura. No puedo hacer, no tengo pizarrón acá para hacer simplificación, pero tengo acá el lápiz. Kilogramos con kilogramos se va. Este kilogramo está dividiendo, este está multiplicando, grados centígrados con grados centígrados se va. Y por lo tanto, 1 por 1 por 80. Para calentar 1 litro o 1 kilo de agua necesitamos entregarle al agua 80 kilocalorías. Busquen la factura de gas, fíjense el calor específico del gas que le están vendiendo y hagan las cuentas para ver cuánto les costó invitar a su novia a tomar mate, solamente en calor. Y te pega una patada que si está enfermo, ¿quién le enseña estas boludeces? Pero 80 kilocalorías me costó calentar el agua del mate. Bueno, no le voy a dar agua mate hervido encima, un poquito menos, se la voy a dar a 80 grados, 80 y pico grados, o sea, me va a costar unas 60 kilocalorías. Vamos al cambio de estado. Para calcular la cantidad de calor que consume el agua o que necesita el agua para cambiar de estado, o sea, para pasar de líquido a vapor, y lo hace a 100 grados centígrados sin levantar su temperatura, se usa la siguiente fórmula. Calor específico de vaporización por la masa. El agua tiene una característica, no sé si es la única, pero el agua sí, que es que el agua, cuando cambia de estado, mantiene su temperatura en 100 grados centígrados. Durante todo el proceso de cambio de estado, hasta que la olla de agua quedó seca, la temperatura que va a tener el agua líquida es de 100 grados centígrados. Por eso, seguramente habrán escuchado a su mamá, a su abuela, a su papá o algún pariente decir, cuando el agua hierve, baja la perilla de gas, porque por más calor que vos le des al agua, el agua no levanta más de 100 grados centígrados cuando esté hirviendo.
¿Y qué vas a hacer con eso? Vas a consumir más energía, vas a consumir más gas. Porque los alimentos no se cocinan por la cantidad de fuego, sino por la temperatura del agua. Y el agua, cuando esté hirviendo, más de 100 grados centígrados no levanta. Así que, si quieren ahorrar un poco de gas, ahora que viene la época de consumo de gas y de billeteras flacas, cuando el agua de los fideos esté hirviendo, bajen. ¿Eh? Total, el agua no pasa de 100 grados centígrados. El agua, el tuco, la salsa, el guiso, lo que sea. Además evitan que se les queme. Comprendido esto, eh, Chichicha de Arqueaga dando indicaciones culinarias de cómo hacer economía en la cocina. Fíjense el calor de vaporización del agua. El agua va a absorber 539,6 kilocalorías por cada kilo. Y el agua hierve a 100 grados centígrados. Miren el resto de los productos. La gasolina, 71 grados, 71 kilocalorías necesita. O sea que vaporiza rápido. El propano, 98. El agua, 540 kilocalorías. Redondeemos para el agua si no hablamos con decimales. Vamos entonces a calcular a los 100 grados centígrados cuánto calor consume el agua. No importa los números, importa ahora, van a ver la diferencia. El calor de vaporización, el calor específico de vaporización del agua, 539,6. Por un kilo de agua, vamos a simplificar unidades. Este kilo que está dividiendo, porque está debajo de la kilocaloría, lo simplifico con el kilo que está en el numerador. Por lo tanto, la unidad me da en kilocaloría. El agua, para cambiar de estado, consume 540 kilocalorías. El agua, para calentar de 20 a 100 grados centígrados, consume 80 kilocalorías. Esto sirve para entender que el agua adquiere su mayor, se distingue el agua porque cuando cambia de estado es cuando absorbe mayor cantidad de calorías. Cuando absorbe, perdón, mayor cantidad de calor. Es en el cambio de estado, es en la ruptura molecular. ¿Por qué? Porque tiene que romper el puente de hidrógeno. Y romper el puente de hidrógeno al agua le lleva, necesitamos darle mucho calor, mucho fuego al agua para que pueda romper este enlace de puente de hidrógeno y separarse molecularmente. Y eso consume mucho calor. Y por lo tanto, si lo traduzco al revés, puedo decir que el agua absorbe mucho calor cuando llega al incendio y cambia de estado. Es decir, que yo puedo tirarle a un incendio agua en estado líquido a 90 grados centígrados, casi a punto de hervir, que el agua aún así, cuando pase estado de vapor, va a consumir 540 kilocalorías por cada kilo. Contra 80 que me va a consumir para llevarla de 20 a 100. ¿Comprendido esto? Esto es un ejercicio para entender dónde está la verdadera capacidad de absorber calor del agua. Está en el cambio de estado. ¿Dudas con esto? Ahora pueden calcular cuánto les cuesta a su novio invitarlas a comer fideo o cebarles mate a la tarde. Le hacen la cuenta, tantas kilocalorías, mate a cuánto querés, 82, 83, le sacás la cuenta, ves la factura de gas, y te divertís toda la tarde en la pandemia, en la cuarentena, calculándole cuánta plata gastaste para cebarle mate, sin contar la yerba y el azúcar. Todo eso en un corazoncito de amor. Bueno, para divertir. Y ni hablar si le tenés que hacer fideo, porque el agua tiene que hervir. Hay mucho más amor puesto en juego cuando te invito un plato de fideo de arroz que cuando te invito mate. ¿Por qué? Porque tengo que hervir agua. El mate no lo hiervo. El té te lo tengo que hervir. Así que, no, el té tampoco se hierve. A 90 grados está bien. 80, 90 grados está bien.
Fíjense si no hay amor puesto en juego en una cena, cuando estás haciendo algo hervido. Bien, o sea que el agua, fíjense, de las 620 kilocalorías que absorbe por cada kilo, para poder hervir el agua, 540 kilocalorías se deben al cambio de estado. Y esto se debe, lo repito, porque el puente de hidrógeno es un enlace muy fuerte que para romperlo necesito darle mucho calor. ¿Comprendido esto? No vamos a hacer cuenta de esto, a lo mejor haremos alguna pequeña cuenta con las preguntas nada más. Si se entendió esto, vamos entonces a entender y empezar con los mecanismos de extinción del agua. Opa, esperen que voy a borrar acá porque me quedó todo el enchastre este. Ah, no, así. Bien, ¿cuáles son los mecanismos de extinción del agua? Son los siguientes. Enfriamiento superficial y sofocación son los dos principales mecanismos de extinción del agua. Ya los vamos a estudiar a uno por uno. Estos dos mecanismos de extinción están presentes siempre en todo tipo de combustible y siempre funcionan juntos. ¿Por qué remarco en rojo el enfriamiento superficial? Porque al agua se la conoce por su capacidad de absorber calor. A cada agente extintor se lo va a reconocer por un solo mecanismo de extinción, que es el más importante de todos. El agua tiene 5 mecanismos de extinción, de los cuales uno es el por el cual se la reconoce al agua, más allá de que la sofocación es importante en el proceso de la extinción de incendios. Después tenemos dos mecanismos, uno se llama dilución, que aparece en los líquidos inflamables miscibles en agua, el otro la emulsificación, que aparece en los líquidos inflamables no miscibles en agua, esto ya lo vamos a explicar con detalles, aparece el apantallamiento de la radiación, que aparece por lo general en todos los casos, pero es un mecanismo de segunda o de tercera categoría. Y por último, que no siendo un mecanismo de extinción, sino una técnica de cómo tirar agua, está el efecto del agua pulverizada. O sea que el agua tiene 4 mecanismos de extinción y un mecanismo que más que un mecanismo de extinción es una técnica de cómo tirar agua que se denomina el efecto del agua pulverizada. Estos 5 mecanismos de extinción son los que vamos a estudiar de ahora en adelante. ¿Comprendido? Vamos a empezar por el enfriamiento. Y fíjense la diferencia. Acá dice enfriamiento superficial, por algo dice superficial, pero vamos a empezar a ver enfriamiento. Más adelante hay una limitación del agua que hace que el agua solamente enfríe superficialmente. Pero para eso necesitamos ir de aparte, construyendo todo. Por ahora voy a explicar de qué trata el enfriamiento. Obviamente, enfría porque absorbe calor. Enfría, pero eso no es la manera de explicar. Te enfría porque baja la temperatura. Vamos a intentar relacionar cómo se relaciona el agua con una combustión. Y vamos a hacer de cuenta que el agua solamente enfría. Vamos a estudiar cada mecanismo de extinción por separado, en forma aislada, para después poder entenderlo a todos juntos. Como estamos en el pizarrón, en esta pizarra electrónica, en esta presentación, con el agua puedo hacer lo que quiero. Estamos en un mundo ideal, en un mundo virtual, y acá con el agua juego como quiera jugar. En la realidad un poquito más compleja, pero el pizarrón, si estuviese en el pizarrón, diría lo mismo. Así que el agua puede intervenir en varios puntos distintos y puede absorber calor en varios puntos distintos. Puede absorber parte del 2/3 del calor que se está perdiendo, que en realidad, como vimos, en realidad no se pierde porque el calor por convección llega al techo y cuando llega al techo ese calor baja y vuelve a subir y hay un fenómeno de convección dentro de una habitación. Así que el agua puede absorber parte de ese 2/3 del calor que se está yendo, de 1/3, que es el de convección. También el agua
puede absorber, por un fenómeno que se llama de apantallamiento de la radiación, el calor que retorna al proceso de la combustión, que retorna por efecto de la radiación, del calor que se mueve por el fenómeno de radiación. El agua, si yo le tiro agua solamente al combustible madera, el efecto que va a hacer es enfriar la madera y hacer que paulatinamente la madera empiece a emitir menos vapores combustibles, que pirolice más lento. Pensemos que solamente le puedo tirar agua a la madera, al resto no. Tengo un agua especial que llega solamente a la madera, sin afectar al resto de la combustión. ¿Qué va a hacer si yo empiezo paulatinamente a enfriar la madera? Si llego por debajo de los 300 grados centígrados, la madera va a empezar a dejar de pirolizar en cantidad suficiente para mantener la combustión encendida. Por lo tanto, me muevo hacia dónde? ¿Hacia el límite superior o hacia el límite inferior? Límite Límite inferior. inferior. Exactamente, porque el inferior la cantidad de combustible se reduce. En realidad la madera empieza a pirolizar menos, empieza a generar menos vapor de combustible y si lo tengo acá, no lo tengo en la presentación, y dentro del diagrama de inflamabilidad se va a ir yendo desde el punto de combustión paulatinamente hacia el límite inferior de inflamabilidad. Esto solamente si el agua enfriara el combustible. También el agua se la puedo tirar al aire que ingresa. Si el aire ingresa más frío a la mezcla, por lo tanto, se va a enfriar. Supongamos que puedo hacer eso. Y por último, si el agua, le tiro agua solamente a la mezcla combustible, ¿cuál va a ser el efecto del agua? Va a bajar la temperatura de la mezcla por debajo de la temperatura de ignición. Si yo logro, supongamos que tengo la capacidad con un agua súper especial, con una manguera súper especial, de tirar agua solamente a la zona de la mezcla, cosa que en la realidad es más complicado, ¿no? Si yo empezara a enfriar la mezcla paulatinamente y la enfrío por debajo de la temperatura de ignición, ¿qué va a pasar? Automáticamente la combustión se apaga. O sea que vemos que el agua puede intervenir en el proceso de la combustión en distintos lugares. No lo puedo hacer tan finamente en la práctica a veces, pero en el pizarrón ahora que estamos teniendo sí se puede hacer. ¿Comprendido cómo el agua interviene en el proceso de la combustión enfriando? Si se entendió el enfriamiento, vamos a la dilución. La clase que viene repasaremos algunas de estas cosas. El bombero se está preguntando qué pasa con el agua cuando llega a la zona de la combustión. Y nosotros le vamos a responder a nuestro bombero qué es lo que le va a pasar al agua. Primero, el agua cuando llega a la zona de la combustión se calienta. Pasa de 20 grados centígrados que está en la manguera a 100 grados centígrados absorbiendo 80 kilocalorías. Una vez que llegó a los 100 grados centígrados, el agua empieza a evaporarse, empieza a hervir. Y ese cambio brusco de estado me va a consumir 540 kilocalorías por cada kilo de agua que le llega al incendio. Hasta acá, esto ya lo explicamos. Y hasta acá esto el bombero lo sabe. Lo que no sabe ahora es que el agua, cuando cambia de estado, aumenta su volumen 1700 veces. Volumen no es masa. Volumen es la capacidad, el espacio que ocupa. Cuando un kilo de agua se evapora, todo se ubica en una botella de 1 litro de agua, lo que es un sachet de agua, cuando se evapora va a ocupar el espacio de 1700 veces, 1700 litros de vapor va a generar. O sea, con 1 litro de Fernet, cuando lo evaporo, voy a tener 1700 litros de Fernet. Voy a tener 1 kilo de Fernet, pero 1700 litros de vapor de Fernet. ¡Epa! No se imaginaban eso, ¿no?
Entonces acá el agua entra a mostrar la segunda capacidad, la segunda ventaja que tiene a la hora de apagar, que es su enorme capacidad para diluir una combustión, su mecanismo de dilución, que es una consecuencia de que el agua se esté calentando y que esté hirviendo. ¿Se entiende esto hasta acá? Entonces el agua, cuando llega en estado líquido a la combustión, se calienta de 20 a 100 grados centígrados, absorbe 80 kilocalorías, cambia de estado, o sea, hierve, y en ese proceso de cambio de estado consume y absorbe 540 kilocalorías por cada kilo, pero cada litro de agua que se está evaporando, que está cambiando de estado, aumenta su volumen 1700 veces. Si entendimos esto, entonces vamos ahora al incendio. Supongamos una gotita de agua que llega a la zona de la mezcla combustible. Llegó esta gota de agua, llegó en estado líquido. Cuando esta gota llega al incendio que está caliente, primera etapa, absorbe 80 kilocalorías para llegar a los 100 grados centígrados. Segunda etapa, el agua cambia de estado y absorbe 540 kilocalorías. Y por lo tanto va a absorber 620 kilocalorías. Pero lo que le pasa como tercera cosa es que aumentó su volumen 1700 veces esta gotita. Y esto no es 1700 veces, ¿eh? No lo quise hacer más exagerado porque lo tenía dibujado así. O sea, agarren ese puntito y multiplíquenlo por 1700, ese va a ser el volumen de agua que va a generar, el volumen de vapor. La masa no cambia, lo que cambia es el volumen que ocupa esa masa. ¿Mm? Al estar en estado gaseoso, las moléculas están separadas una de otra a mucha mayor distancia que en estado líquido y en estado sólido. Para entender esto, lo que viene, vamos a la combustión, vamos a repasar y este bombero se pregunta cómo ingresa el aire al proceso de la combustión. Se está preguntando el bomberito, el perro bombero, cómo es que ingresa el aire a la combustión. Porque necesito entender eso para poder entender cómo el agua diluye. No diluye, perdón, sofoca. Perdón, estoy con diluye, perdón. El aire ingresaba o estaba ingresando a la zona de la mezcla combustible porque los gases combustibles están calientes, están como mínimo a la temperatura de pirolización, a la temperatura de ignición, 400, 500 grados centígrados, si está ya prendido fuego esta madera, o más todavía, obviamente. Y como dije en algún momento, la presión dentro de la masa de gases calientes es menor. La presión disminuye a medida que la masa de gases caliente aumenta. Y como el aire afuera tiene mayor presión que los gases adentro, el aire ingresa por un fenómeno que se denomina de difusión. El aire ingresa porque tiene más presión que la zona de gases combustibles. El globo se desinfla porque tiene más presión adentro que afuera. Este es un globo invertido. ¿Recuerdan esto? ¿Les queda claro esto? Esto es importante que lo entiendan, ¿eh? Porque además esto viene ya del tema combustión. Los fluidos se mueven de ambientes de mayor presión a ambientes de menor presión. No hay un fluido que se vaya a mover a contracorriente. El único que nada a contracorriente es el pejerrey y otros peces más. Digo el salmón y otros tantos. Después, todos los fluidos se mueven a corriente, de mayor presión a menor presión. Por lo tanto, pensemos esto, si acá tengo una masa de vapores de agua que se están expandiendo, para que se pueda expandir esta masa de vapores, ¿cómo tiene que ser la presión? De adentro con respecto a afuera. La presión de adentro con respecto a afuera tiene que ser mayor.
Agarren un globo, llenen un balde de agua e intenten inflar un globo dentro del balde de agua o la pileta. En el verano próximo lo van a hacer. Agarren un globo e intenten inflar el globo debajo del agua. No pueden. No nos dan los pulmones porque la presión del agua es mayor que la que tenemos adentro de los pulmones. Es más, a ver si nos comemos el globo, todavía nos ingresa al sistema respiratorio y nos morimos debajo. Por lo tanto, si esta masa de gases se está expandiendo, o sea, el globo se está inflando, significa que la presión adentro del globo vapor de agua es mayor que en la zona de aire. Si no, no se puede inflar nunca. Entonces, ¿qué hace la nube de vapor o el globo de vapor que generó este cambio de estado? Cambia el gradiente de presiones. Hace que la presión en la zona de la mezcla sea mayor y por lo tanto no puede ingresar aire a la zona de la mezcla combustible. Está de más decir que el agua, el vapor de agua, es un gas inerte al proceso de la combustión. Es como el nitrógeno. El vapor de agua es inerte, es decir, no reacciona con el combustible. Llamamos inerte en combustión cuando el comburente no reacciona con el combustible. El nitrógeno es un comburente, es un inerte, el que reacciona es el oxígeno, y el vapor de agua también es un gas inerte o un vapor inerte al combustible. Y por lo tanto, se genera una zona donde va a predominar vapores o gases combustibles y agua, y vapor de agua. Y por lo tanto, como no ingresa aire, que es el comburente, ¿hacia dónde me muevo? ¿Hacia el límite inferior, hacia el límite superior? Hacia el superior, exactamente. Si este es el punto de la combustión, diagrama de rango de inflamabilidad, y le estoy agregando vapor de agua, me voy a mover. ¿Qué va a hacer el vapor de agua? Va a excluir el aire de la zona de la mezcla, no va a permitir que el aire ingrese. Por lo tanto, la sofocación, estoy con dilución, la sofocación implica llevar la mezcla combustible por encima del límite superior de inflamabilidad. ¿Se está comprendiendo esto? ¿Qué hace la sofocación? ¿Dudas con esto, chicos? Pero cuidado, la sofocación va de la mano con el enfriamiento. La sofocación va de la mano con el enfriamiento, porque la sofocación, el agua cambió de estado porque absorbió calor del proceso de la combustión. No es que tiré vapor directamente de la caldera. ¿Se entiende esta diferencia, no? Ese vapor se lleva calor. Por más que tire el agua a 90 grados centígrados, cada kilo de agua se va a llevar 540 kilocalorías cuando cambió de estado. Y además se transformó en vapor, y ese vapor sofoca. ¿Comprendido? No es lo mismo agarrar y tirar vapor directamente a la combustión. Pero eso posiblemente la clase que viene lo explique con más detalle cuando algunas cositas queden más claras. ¿Dudas con esto? Muy bien, para entender dilución y emulsificación necesitamos entender los tipos de inflamables. ¿eh? Por lo menos algunos tipos de líquidos inflamables. Tenemos los que podemos denominar pesados y livianos. Y el punto de quiebre está en la densidad del agua. El agua, un kilo pesa un kilo es un litro de agua pesa un kilo. Es nuestro patrón. El aire y el agua son nuestros patrones. A partir de ahí diferenciamos un montón de cosas. Por lo tanto, ¿qué es un líquido inflamable pesado? Que desde el punto de vista de los combustibles no conozco ninguno, pero viene bien como análisis teórico. Si yo tuviese un líquido combustible pesado, no confundan viscosidad
con densidad. El aceite es viscoso, el petróleo es viscoso, pero es liviano. Si yo tuviese un líquido combustible pesado, como va a ser más pesado que el combustible se va abajo y el agua queda arriba. Sería muy fácil apagarlos con agua porque el agua es como ponerle la tapa a la olla. No conozco, no es que no exista, no conozco ningún líquido inflamable o combustible pesado. ¿Eh? Y los livianos son aquellos que, como la nafta, 0,68 kilogramos por litro, si yo tiro agua, el agua se va abajo porque es más pesada y el combustible flota arriba. Agarren agua, tiren aceite y el aceite flota. Si tuviesen petróleo a disposición de ustedes y tiraran petróleo en el petróleo ¿dónde queda? Flotando. Por eso los derrames petroleros, las manchas de petróleo quedan en la superficie. ¿Eh? Igualmente nosotros vamos a manejarnos con los livianos porque ya dije que combustibles pesados, líquidos, no hay. O no conozco ninguno. No quiero decir no hay porque sería un atrevimiento de mi parte. ¿Hasta acá se entendió esta diferencia? Dentro de los livianos podemos encontrar aquellos que son miscibles en agua. Miscible significa que cuando los mezclo forman una sola fase y son sustancias homogéneas. Por ejemplo, el agua y el alcohol. Agarren agua, agarren alcohol o agarren alcohol de quemar que tiene otro color, porque si alcohol de medicinal no se va a notar la diferencia. El alcohol de quemar sí. Agarren alcohol de quemar o agarren alcohol y pónganle algún poquito de tinta para darle color, o el alcohol medicinal agreguen unas gotitas de tinta negra y después mezclen el agua con el alcohol. Y no pasa como el aceite y el agua. Terminan formando una sola mezcla homogénea, una sola fase. ¿Eh? Por eso le agregamos cubito al whisky y no queda el cubito por un lado, el agua por un lado y el whisky por el otro. Terminan conformando una sola fase. Y esto nos trae algunos problemas y algunas ventajas en materia de incendio. Y después tenemos los líquidos no miscibles en agua. Los no miscibles es que forman dos fases, como mínimo. Y tenemos mezcla del tipo heterogénea. Todos los derivados del petróleo son no miscibles en agua. El aceite mineral, el aceite derivado del petróleo, es no miscible en agua. El aceite de cocina es no miscible en agua. El aceite flota sobre el agua. La nafta flota sobre el agua. El querosén flota sobre el agua. Son todos livianos y son todos no miscibles en agua. ¿Comprendido esto? ¿Dudas con esto? Bien. Vamos a ver entonces el fenómeno de dilución. Mientras que el mecanismo de enfriamiento y el de sofocación aparecen siempre en todo tipo de combustibles, el de dilución solamente va a aparecer en aquellos combustibles inflamables miscibles en agua. Y la dilución es como agregarle soda al vino. Cada vez tenés menos, el vino cada vez tiene menos vino y tiene más agua, o más soda, que en definitiva no deja de ser agua, con dióxido de carbono. Yo los invito a hacer un mini trabajo práctico, agarren un platito que no sea de plástico, por favor que no sea de plástico, alguno de vidrio, alguno de cerámica, agreguen alcohol medicinal, no mucho porque van a prender fuego toda la casa, y mamá o la esposa les va a dar una patada en el culo y me va a reclamar a mí que le hago hacer al nene, agarren un poco de alcohol, prendanlo fuego y de a poquito, sin salpicar, por favor, empiecen a agregarle agua. Eso es la dilución. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a haber cada vez menos cantidad de alcohol en proporción con el agua.
Es como dije recién, agregarle soda al vino. Tenés un vino más oscuro y cada vez que más soda le agregás, el vino se vuelve cada vez más clarito hasta que en algún momento directamente toma un color transparente como la soda. Puede repetir, ahora repetimos los no miscibles. No, pero esto es un experimento fácil de hacer. Esto no es un experimento para volar como la del gas. Este es un experimento sencillo. ¿Eh? Igualmente siempre tengan un trapo húmedo en la mano para tapar todo, ¿eh? O un matafuego. Si no lo tienen, con un trapo húmedo, un repasador húmedo, tapa todo y nadie se entera de nada en casa. Bien, entonces, el mecanismo de dilución aparece en aquellos líquidos combustibles miscibles en agua como los alcoholes. Los alcoholes son miscibles en agua, en cualquier proporción, ¿eh? Son miscibles en agua. El soluto, disolvente, en química van a ver esto en detalle. ¿Se entiende que la dilución? Por lo tanto, cuando yo empiezo, si yo tengo un tanque con alcohol y le empiezo a tirar agua, cada vez dentro del tanque tengo menor cantidad de alcohol. En vez de tener 100% de alcohol, voy a tener 90% de alcohol y 10 de agua, 80 de alcohol y 20 de agua, 70 de alcohol y 30 de agua, 50 de alcohol y 50 de agua, 10 de alcohol y 90 de agua. ¿Mm? ¿Se entiende el mecanismo de dilución? Ahora, el mecanismo de dilución tiene algunos problemitas. Bueno, vamos a ver qué hace el mecanismo de dilución. Si este es el punto de combustión, la dilución, ¿hacia qué lado me mueve? ¿Hacia el límite superior o hacia el límite inferior? Hacia el inferior, exactamente. Porque lo que hace es diluir al combustible, diluye al alcohol. ¿Mm? Hasta acá la teoría. La teoría siempre es genial, la realidad es bastante más compleja. Veamos el alcohol etílico. El alcohol etílico tiene un límite inferior de 3,3 y un límite superior de 19%. Si se me ocurriera apagar un incendio de alcohol etílico, esto es simplemente para pensar, no se hace en la realidad. Si se me ocurriera apagar un incendio de alcohol etílico solamente diluyendo el alcohol etílico, ¿cuánta agua tendría que agregarle? 96,7% de agua. Supongamos que el agua no enfría, ¿eh? La capacidad de enfriamiento del agua se la apagué, se la desconecté. Y la sofocación también. Solamente el agua ahora diluye. Para poder diluir a una capacidad tal que deje de evaporar la cantidad suficiente de vapores combustibles, a los inflamables necesitamos agregarle mucha agua. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el problema? El problema es que los tanques son así. Estos son tanques. Acá adentro puede haber alcohol. Es más, dice no fumar, o sea que hay un inflamable. Ahí yo no veo qué hay, pero hay un inflamable. Si yo le empiezo a tirar agua adentro de este tanque para diluir, ¿qué puede pasar? Que rebalse. Ese es el problema de intentar apagar con agua los líquidos miscibles en agua. No es que no se puede, sino corremos el riesgo de que los tanques se rebalsen por la incapacidad que tenemos de visualizar cuál es el nivel correcto de líquidos que tenemos adentro. Y además estamos en un incendio, ¿eh? Muchos de los equipamientos que tenemos para medir posiblemente no funcionen correctamente, producto del calor del incendio. Estos tanques, fíjense, tienen un sistema de regletas, todo, pero si pensamos que estamos en un incendio, con altas temperaturas, con altas cantidades de calor, es muy probable que los sistemas de medición empiecen a fallar. Y por lo tanto, un desconocimiento respecto a cuáles son los volúmenes de combustible que hay dentro del tanque. Conclusión, vamos a desparramar, a derramar combustible incendiado. No hay peor, después de las explosiones y de las deflagraciones violentas, los derrames de líquidos combustibles incendiados es lo peor que puede pasar. Porque por donde hay pendiente, el líquido combustible se desparrama y agarra todo en su camino. Es como una inundación.
Es como un volcán de lava. Corre para este costado, para abajo te va a agarrar en algún momento la lava del volcán. Esto pasa con los derrames prendidos fuego o los derrames incendiados. Son absolutamente peligrosos porque todo lo que encuentra en el camino lo prende fuego. Por eso los tanques tienen endicamiento, tienen cerramientos, etc. Comprendido qué le pasa a un... qué pasa con el mecanismo de dilución. Por lo general, aunque el agua sirve para apagar líquidos miscibles en agua como el alcohol, por lo general no se recomienda por este fenómeno de derrame que pueden llegar a tener los tanques. Está claro que cuando yo le tiro agua a un líquido inflamable, ay, acá dice no miscible, pero miscible en agua, bueno, vamos a dejar esto. Emulsificación. Después de la clase que viene repasamos más en profundidad, vamos a presentar un poco todo. La emulsificación. La emulsificación aparece en líquidos inflamables no miscibles en agua. Alguien preguntó recién que no le quedó claro que era no miscible. Es todo lo contrario de miscible. Si, si una mezcla miscible es el agua y el alcohol, donde forman una sola fase, por lo tanto tengo una sustancia homogénea, como agregarle azúcar al agua, salvo que el agua se sature de azúcar y ya no absorba más, o agregarle sal al agua, hacen una mezcla de qué tipo, homogénea, que de una sola fase, agua salada. ¿Mm? Ahora, si yo agarro agua y aceite, el agua y el aceite no se diluyen en ninguna proporción. ¿Mm? Y por lo tanto me va a quedar el agua en un lado y el aceite del otro. No, no confundan mezclar con miscible. El agua y el aceite la puedo mezclar, pero siguen siendo no miscibles. Yo puedo mezclar tierra y arena, pero no son miscibles. No confundan mezclar con miscibilidad, con que sea miscible o no miscible. ¿Comprendido esto? ¿Mm? ¿Se va entendiendo? El agua y el aceite, el agua y la nafta, el agua y el querosén, el agua y el petróleo, son el agua y la grasa son no miscibles. Y por lo tanto forman como mínimo dos fases. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué es la emulsificación? Acá tengo al bombero queriendo tirarle agua a un combustible no miscible. Le tira agua, el agua va abajo y el combustible se queda arriba flotando. Y esto nos genera una serie de problemas que ya vamos, si llegamos el día de hoy, lo vamos a ver. No es tan fácil el tema. Entonces ya el agua empieza a perder un poco de brillo. El agua mágica que todo lo podía, que tenía enormes ventajas, empieza a perder un poco de brillo y vamos a ir viendo que el agua no sirve para todo. Tiene sus lindas limitaciones el agua. Esto es lo que le pasa al agua con un combustible no miscible en agua, como el aceite. O sea, el combustible va a seguir prendido fuego arriba y el agua se va a ir abajo. Esto es agua y aceite. Si yo agarro este tanque y con una cuchara empiezo a revolver, revuelvo, ¿qué voy a hacer? Una emulsificación. Y el agua y el aceite se ven así. La emulsificación más común de todas que tenemos es la mayonesa. ¿Eh? Acá tenemos fotos de una emulsificación de aceite y agua y aceite, de acuerdo a tiene el soluto y el disolvente. ¿Cómo se apaga por emulsificación? La emulsificación produce una incombustibilidad temporaria en la superficie. Imagínense que esta es la superficie, mirando el tanque de arriba.
vista superior del tanque. Si yo le tiro agua, la parte de abajo, de arriba, lo mismo, se van a formar islas de aceite flotando en el agua. O islas de agua flotando en el aceite, porque lo quise mezclar. Cuando dejé de mezclar, ¿qué pasa? ¡Pum! Se separan de vuelta. Pero mientras yo tengo el recipiente mezclando con una cuchara agua y aceite, no está como para mezclar agua y aceite y después tirarlo, porque está caro el aceite, pero háganlo, van a ver que en la superficie se van a formar islas de agua y aceite. Y estas islas de agua, ¿qué le quitan? Capacidad de evaporar al combustible. No solo lo enfrían, obviamente, sino le quitan capacidad de evaporación. Le dan una incombustibilidad temporaria. Hasta si mezclo mucho, hago una emulsificación como aceite. Este método de la emulsificación es un método teórico. Solamente se estudia en los libros. En la práctica es imposible apagar la nafta mediante la técnica de la emulsificación por las siguientes razones. Primero, por la dificultad de formar emulsificación. Imagínense un tanque de 1 millón de litros de nafta que tiene una petrolera intentando emulsificar adentro, mezclar. A ver, un tanque de 1 millón de litros de nafta puede tener 30 metros, 40 metros de diámetro. ¿Se imaginan? Y 20, 30 metros de altura. ¿Se imaginan el tamaño? ¿No? O sea, no voy a agarrar una cuchara y voy a empezar a revolver el agua que estoy tirando con la nafta prendida a fuego. Para emulsificar necesito mezclar, agitar. Porque si no, la nafta del aceite, el agua se va abajo y la nafta se va arriba. Para poder emulsificar, toca agarrar una cuchara y empezar a mezclar. En la realidad, esto con un tanque encima prendido fuego es imposible hacerlo para emulsificar. No puedo emulsificar. Segundo, las emulsiones no son estables, por lo general, salvo la del aceite, la de la mayonesa. Cuando yo dejé de agitar, el combustible paulatinamente se va arriba y el agua paulatinamente se va abajo. Y se perdió la emulsificación. Por lo tanto, necesitaría estar mezclando un tanque de nafta prendido fuego de 1 millón de litros permanentemente hasta que se apague, y cuando dejé de mezclar y de mezclar la sopa de nafta con agua, de vuelta se fue la emulsión. Tengo agua, le agregué el aceite, o tengo aceite y le agregué agua. Formó una emulsión. Cuando dejé de agitar el tanque, el aceite se fue arriba y el agua me quedó abajo. Listo. Entonces está claro que es como muy complejo, muy difícil emulsificar en la realidad combustibles prendidos fuego encima de grandes volúmenes, con grandes cantidades de calor y de llama que emiten y de gases tóxicos. Alguien dirá, pero bueno, ¿por qué no emulsifico agua, no emulsifico con la presión de la manguera? Opa, qué bien, qué inteligente. Bien, ¿alguna vez le han puesto soda al vino? Y si el sifón es nuevo y tiene mucha presión porque estuvo al sol un poco, y cuando abren el primer chorro de soda, ¿qué hace? Pega contra la superficie del líquido y desparrama. O sea que cuando yo quiero tirar agua a presión, como sale de una manguera de una red de incendio, de una manguera de bomberos, a una superficie, a un espejo de líquido, como se llama, lo que va a hacer es salpicar y proyectar. Y además ahora vamos a ver un pequeño video si arranca. Si llegara a ingresar agua líquida dentro del combustible prendido fuego, imagínense, a ver si lo puedo dibujar acá, porque no lo tengo esto, creo. Este es el tanque. Epa. Si yo tiro un chorro de agua, esto salpica. Salpica para allá, salpica. Opa. No se va. Salpicó nafta encendida, salpicó nafta encendida, salpicó nafta encendida para todos lados. Es lo que pasa cuando le agrego soda al vaso de agua y el sifón tiene mucha presión.
Pero además, si una gota de agua sólida ingresó a la masa de nafta o de aceite, que es lo más común que pasa por la densidad, por la viscosidad del aceite, ¿qué le va a pasar a este aceite? Este agua, en el seno del aceite va a cambiar 1700 veces su volumen. Y por lo tanto voy a tener un aumento, un inflado de la llama, como se llama. Si no logran entenderlo, vamos al video, si es que arranca. Así es. No hagan esto en casa jamás. Es una olla con aceite que se prendió fuego. Miren lo que pasa. Pareciera que le hubiesen agregado nafta al aceite. Miren, miren. Obviamente vamos a ver si puedo cambiar de color acá para seguir dibujando. Vamos a borrar. Tendría que haberlo preparado esto, pero bueno. Esto es, lo rojo sería la llama prendida a fuego de la freidora. Le agregamos agua. El agua se evaporó 1700 veces. Y la llama hizo así. ¿Qué hay adentro de la llama? Está inflada por dentro. La llama es así. Vapor. Es como agregarle nafta. Es impresionante. Por eso jamás se apaga aceite o un inflamable con agua. Jamás. Y por otros motivos más. Y después también genera, tenemos la probabilidad o la posibilidad, de acuerdo al tipo de combustible que haya dentro del tanque, de generar un boilover, que es un fenómeno muy particular de que genere el agua, que lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos explosiones industriales. Vamos a borrar. Ahí está. Bueno, terminamos de ver los mecanismos y ya terminamos por hoy. Apantallamiento de la radiación. Tanto el agua como el dióxido de carbono que están en la atmósfera absorben pequeñas cantidades de radiaciones. Las gotas de agua absorben radiaciones infrarrojas. ¿eh? Es un mecanismo bastante pobre presente en la combustión, pero sí se usa como herramienta en los bomberos. Podemos decir que el agua va a capturar parte de este calor de radiación que retorna a la combustión. Es un mecanismo bastante poco llevado a número, pero podemos llegar a decir que en función de la capacidad de absorber calor que tiene el agua y de la sofocación, este es un mecanismo bastante de segunda o tercera categoría. Sí se usa este fenómeno de apantallamiento de la radiación como herramienta para proteger a los bomberos del incendio. ¿Mm? Recuerden que la radiación, por ser una onda infrarroja que es multidireccional, no solamente baja, sino que se mueve en todas direcciones.
hacia abajo, hacia arriba y hacia los costados. Por lo tanto, nuestro bombero que está acá cerca del incendio va a sufrir del calor de la radiación de la combustión. Entonces, se usa básicamente el agua como cortina. ¿Como cortina para qué? Para evitar el paso del calor de radiación de un lado para el otro, y las cortinas de agua a presión también evitan el paso de gases y de vapores combustibles de un lado para el otro. Acá tenemos distintas técnicas, distintos bomberos, fotos de bomberos haciendo la técnica del apantallamiento o de la cortina de agua. Entonces, estos bomberos que están detrás, si esto fuese un tanque que está incendiado, obviamente es una práctica, el calor del incendio de este tanque no le llega a los bomberos. ¿Comprendido? En la extinción de incendio tiene un fenómeno bastante limitado. Y por último, el efecto del agua pulverizada, que dije que no es un mecanismo de extinción, sino es una técnica de cómo tirar agua para hacer más eficiente el uso del agua. Primero hay que entender que la combustión es un proceso dinámico. Es decir, está generando calor por unidad de tiempo. Es una carrera entre el calor que está emitiendo por minuto la combustión y el calor que le voy a sacar por minuto. La combustión no es un proceso estático. Permanentemente está generando calor y por lo tanto es como una carrera. ¿Quién gana la carrera? ¿La combustión o el agua? No se trata de cuánto calor le quito a la combustión, sino con qué velocidad le quito calor a la combustión. Gana la carrera no el que corre los 42 kilómetros, sino el que lo corre en menor tiempo, porque hizo mayor velocidad. Esto es exactamente lo mismo. No se trata de cuánto calor le quito a la combustión para apagarla, sino de cuánto calor le quito por unidad de tiempo. ¿Qué tan rápido soy para quitarle el calor? Si soy más rápido que el incendio, le gano al incendio. Si no, pierdo. Vamos a estudiar cómo cambia este fenómeno en función de cómo tiro el agua. Lo que vimos al principio es que ya lo vimos todo. Repasemos este concepto. La cantidad de calor que absorbe el agua está dado por la masa. 1 kilo de agua absorbe 80 kilocalorías cuando se calienta de 20 a 100 grados centígrados. No está dado por el volumen de agua, sino por la masa. ¿Cuántos kilos de agua tiro? Comprendido, 2 kilos de agua van a absorber 160 kilocalorías. 1 kilo 80. No importa en qué forma, pero el calor es la cantidad de calor que absorbe un cuerpo está dada por su masa, por su peso que tiene. Acá peso y masa para ahora es lo mismo, no vamos a hacer diferencia en este sentido. El segundo concepto que necesitamos entender para comprender este fenómeno es que el calor ingresa y sale por superficie. A mayor superficie expuesta, mayor es la velocidad de transferencia del calor. Piensen en, a ver, ¿qué es un radiador? El del auto. ¿El radiador del auto es plano? No, el radiador del auto es una cañería y tiene en el medio unas pequeñas aletas que lo que hacen es aumentar la superficie expuesta al calor. Una serpentina atrás de la heladera, lo mismo. Si alguna vez se dignaron a limpiar la heladera de la parte de atrás, que nunca limpiamos, van a ver que es un cañito negro muy finito que está apoyado en una malla muy finita metálica. ¿Y para qué es eso? Para aumentar la superficie expuesta. ¿Me están siguiendo estos conceptos? Los calefactores, los radiadores de calefacción, no son planos. Tienen forma de una forma tal que aumenta la superficie expuesta. No, tendría que haber puesto un ejemplo, siempre me olvido de estas cosas. Y el tercer concepto, para un dado volumen de agua, la superficie aumenta drásticamente si el agua se convierte en gotas. Vamos a llevar esto en imagen. Y vamos a hacer las cuentas. En A tenemos una gota de 1 kilo de agua. Esto es 1 kilo de agua. Una gotita cuadrada y plana, de 5 por 5. Y esto es 1 kilo de agua. En B tengo 1 kilo de agua,
pero dividido en 5 por 5 en 25 gotitas de agua. En ambas situaciones tengo 1 kilo. ¿Cuánto calor va a absorber el A y el B? El A va a absorber 80 kilocalorías y el B 80 kilocalorías porque tengo 1 kilo de agua. Tengo 1 kilo de agua. La cantidad de calor está dado por la masa. 1 kilo de agua absorbe lo mismo si es en gota o es un bodoque de agua así. Ahora, vamos a calcular la superficie que tiene esta gota para transferir calor. Superficie. Esta gota tiene 1 milímetro de espesor. 5 por 5, 5 más 5 más 5 más 5. Por 1 milímetro tiene 20 milímetros cuadrados de superficie. Tendría que hacerlo con una esfera, pero el cuadrado para mí es más fácil de ver. Ahora, vamos a ver cuánta superficie expone estas 25 gotitas de agua, que tienen 1 milímetro de lado cada una. La superficie de esta gotita va a ser 1 más 1 más 1 más 1 por 1, que es el espesor. Por 25 gotitas, 100 milímetros cuadrados de superficie expuesta. Acá tengo 1 kilo de agua, acá tengo 1 kilo de agua, pero el agua pulverizada presenta más superficie expuesta al calor. Y por lo tanto, como presenta más superficie expuesta, no es que le saca más calor al agua, sino lo hace más rápido. El fenómeno del agua pulverizada es que absorbe calor con mayor velocidad. Corre los 100 metros mucho más rápido. Y esta gota gorda llega 5 veces tarde. Eleva el tiempo de respuesta, sí, totalmente. Obviamente el agua pulverizada tiene limitaciones, que es que tiene menos alcance. Un chorro de agua pulverizada tiene un nivel de alcance como chorro mucho menor que un chorro compacto que podemos lograr 50, 60 metros prácticamente sin ningún tipo de problemas. ¿Comprendido este fenómeno? Y acá dejamos. La clase que viene repasaremos todos los conceptos anteriores y empezaremos a buscarle más problemas al agua, que los tiene y muchos.